noches, Nicolás, y gracias por recibirme. Sí, han sido meses muy intensos. Te doy solo un ejemplo. Yo tenía que venir acá, en teoría, hace unos meses, hubo cortes y demás, no se pudo. Solo de aquella época a hoy estamos hablando de otra Argentina, una Argentina en la cual todos estamos hablando de una banda de los Copitos, y un Nicolás Carrizo y un Fernando Saga Montiel, que hace 3 meses no sabíamos ni de su existencia. Esto es Argentina, una Argentina que te va sorprendiendo. ¿Qué puede ocurrir de acá a 6 meses? Argentina. ¿Qué opinas de lo que pasó con la vicepresidenta? Hoy hablabas justamente sobre este tema y la cantidad de incógnitas que se tienen, pero lo importante que se hace es no descartar nada. Exacto. A ver, como premisa general, yo creo que el intento de asesinato ocurrió, que estuvimos a nada de un desastre. Esto podría haber hundido a la Argentina en un baño de sangre. Entonces, número uno, gracias a Dios no logró concretarse. Número uno. Número dos, hay una investigación en marcha donde sí tenemos ya un primer núcleo que está muy complicado, que son los responsables. La pregunta es, ¿hay alguien más detrás, Nicolás? ¿Hay alguien más que fue como un titiritero? Porque sí, este grupito es un grupito que uno puede definir como loquitos. Sí, fenómeno. Hay alguien más atrás. Y no es que estoy ni a favor ni en contra, sino de decir, todavía hay varias sendas que deben recorrerse para saber dónde estamos pisando. ¿Te sorprende el uso político que se da en estas cuestiones, digo, de varios lados que se tienen sobre esto? Es que pasa todo el tiempo. Y esta es una tendencia, si querés, preocupante de estos tiempos. ¿A favor o en contra de la pandemia? ¿Existe o no existe la pandemia o fue un invento? Número uno. Número dos, ¿a favor o en contra de la vacuna? A Nisman lo mataron, Nisman se suicidó. Ahora ¿existió el atentado o no existió el atentado? ¿Y los copitos son solo copitos o hay alguien? Vamos paso a paso, hay que ir pies de plomo. Entonces, es un exceso lo que ha dicho Cristina Fernández de Kirchner. Yo ya estoy segura que hay un titiritero. Recordemos que ella ya ha dicho en el pasado, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Pero también es un exceso lo que hizo Mauricio Macri, decir, estos son solamente unos loquitos y no hay nadie detrás. Para eso está toda una institución llamada Poder Judicial, que es la que tiene que hacer su trabajo. Dejémoslo trabajar. Llevan apenas 3 semanas. ¿Qué queremos? Que ya lleguen a una conclusión definitiva y nos escriban una enciclopedia de 18 tomos. Dejen trabajar. Y a partir de ahí tomemos las conclusiones. ¿Qué conclusión sacás con lo de la Policía Federal, de alguna manera, las actuaciones que tuvieron, la famosa cuestión del teléfono? Que por lo menos, Nicolás, es preocupante. Puede haber sido simple ineptitud, simple, grosera, preocupante ineptitud, flagrante ineptitud, o puede haber sido algo mucho más inquietante todavía, que es, pudo haber un entregador. ¿Por qué te digo esto? Solamente como un ejemplo para los que nos están viendo, recordemos que en las primeras 72 horas hubo 3 episodios. El primero, la custodia, no hizo lo que debía haber hecho, custodiar. Y otra vez, ¿pudieron hacerlo a propósito? ¿O es que en realidad fueron como tantas otras veces ineptos? 2, borraron el teléfono celular. Vos decís, del principal protagonista del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner y borraste el teléfono celular. Si lo hiciste a propósito o es de estúpido. Y número 3, cuando la justicia ordenó las escuchas telefónicas en tiempo real de Brenda Uliarte, la novia de Sabac Montiel. No había nadie en el locutorio. Otra vez, ¿pudo ser que justo la persona en ese momento no estaba porque se sentía decompuesta? ¿O es que no lo querían hacer? Entonces, dado el contexto y la realidad de lo que es la policía en algunos aspectos, algunos son muy buenos. No quiero ser injusto, hay muchos que se juegan la vida y son grandes profesionales. Y hay otros. Entonces, cualquiera de las dos variantes es posible, el dolo o la culpa. ¿Tenés alguna posición con este tema o qué te da la evidencia? Que hay ahora en este momento, Nicolás, una investigación de asuntos internos de Policía Federal y hay una investigación en los tribunales en el llamado Legajo 4. Otra vez, es un ejemplo de no nos apresuremos, dejemos que los que tienen que investigar, investiguen. Obviamente vos y yo somos profesionales, yo también estoy haciendo una investigación, obviamente que ni pretendo suplantar ni a asuntos internos ni tampoco a los fiscales, pero yo también estoy mirando. Ahora, esto lleva tiempo, entonces paso a paso, pies de plomo, pero por lo menos es inquietante, porque supongamos que fuera por la más benigna, grosera torpeza, entonces por lo menos lo que tenemos que hacer, Nicolás, es aprendamos para adelante.
que para que los custodios realmente cumplan con lo que se llama el protocolo 7, que es el protocolo de cómo tiene que actuar la custodia, porque recordemos algo más, el año que viene son las elecciones, claro. Nicolás. Entonces, tenemos que aprender de lo ocurrido para que el año que viene los custodios custodien a los candidatos. Te pregunto eso por los custodios. Vos hoy lo explicabas muy bien el tema del protocolo 7, recién lo decías. ¿Qué pasó ahí? Como mínimo, no actuaron como debieron actuar, no protegieron como debieron proteger y no reaccionaron como debieron reaccionar. Solo un ejemplo. En ningún momento ellos supieron de la existencia de una pistola hasta que ya fue demasiado tarde. Número 2, cuando supieron no reaccionaron como impone ese protocolo. Ejemplo, debieron rodear a Cristina Fernández de Kirchner, debieron agarrarla de la cintura y agacharla para que ese escudo humano la protegiera incluso de francotiradores. Número 3, debieron meterla a Fernández de Kirchner adentro de un auto blindado y además el jefe de la custodia debió arrojarse sobre ella para además palparla completa en búsqueda de eventuales heridas. ¿Pasó algo de eso? No. Fueron 6 minutos por reloj en la cual Cristina Fernández de Kirchner, a la cual nadie le dijo lo ocurrido porque nadie sabía lo que había ocurrido, siguió entre la multitud. ¿Cuál es el riesgo? Decir, no, es un capricho, no. La posibilidad de un ataque primario y un ataque secundario. Ataque secundario que pudo ser punta de pistola o un artefacto explosivo, entre otras variantes posibles. Sí, es toda una locura lo que pasó ahí. Hablando también todavía sobre Cristina Fernández de Kirchner, vos has investigado mucho sobre las diferentes situaciones y en este caso, bueno, la causa vialidad, ¿no? Que todavía están terminando la parte de alegatos, quedan todavía más alegatos, queda un tiempo. Sí. ¿Qué visión tenés sobre este tema y además esto que se ha generado, ¿no? Porque lo que parece en el país en el cual cualquiera desea, si hay una sentencia inocente o culpable, hay una parte de la sociedad que va a estar en contra y va a decir o está armado, o otra sociedad que va a decir hay persecución. Coincido con vos, Nicolás. Y aquí lo que tenemos es una investigación donde sí hay evidencias, donde sí es claramente un espinel administrativo en el cual, si queremos, hagamos una suerte como de pirámide, ¿sí? Lo que muestran las evidencias hasta ahora, lo que se sabe hasta ahora es, número 1, que el espinel de vialidad, Dirección Nacional de Vialidad, tiene que dar muy serias explicaciones sobre cómo fue su interacción con el grupo de empresas que respondía a Lázaro Báez. A su vez, luego tenés un segundo, si querés, eslabón, que es el que responde a Planificación Federal. En particular, entre otros, Abel Fatala, o si querés, es el entonces secretario de Obras Públicas, José López. Ya luego es un tercer espinel que es, si querés, el ministro de Planificación Federal, que recordemos entre otros aspectos, José López y Julio De Vido no se llevaban bien. José López hacía lo que se le cantaba. Y podía Julio De Vido decirle A, B o Z, que José López ni le atendía el teléfono para que le comunicaran eso. Y después tenés jefatura de gabinete y después tenés la presidenta. Entonces, a su vez, tenés un aspecto, es el espinel administrativo. Y a su vez es, eventualmente, si querés vamos a simplificarlo para que se entienda muy claro, el teléfono rojo. Entonces, podría haber ocurrido que hubiera un teléfono rojo entre, supongamos, la agente de vialidad y Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que intentó probar el fiscal Diego Luciani con estos chats y WhatsApp en los cuales, por ejemplo, que llamaba Lázaro Báez y le decía a uno de los de abajo, voy a hablar con la jefa. Entonces, eventualmente podría ocurrir que todo este espinel administrativo fuera irrelevante, porque como había un teléfono rojo, que fuera como una suerte de ascensor que se llevaba directo a Casa Rosada. A su vez, ¿está esto probado? Esa va a ser la decisión que tiene que tomar un tribunal oral federal, que para eso son los jueces. Ellos son los que van a tomar. Y aclaro algo. Esa por ahí es la figura más complicada de demostrar, por supuesto, ¿no? Que es demostrar, ¿realmente Cristina Fernández de Kirchner tomó decisiones para beneficiar a Lázaro Báez? Esta es la pregunta y esto es lo que intentó mostrar el fiscal. Y a su vez vos me dirás, bueno, Hugo, ¿cuál es tu posición? No tengo posición. ¿Y sabes por qué? Porque no me corresponde. Claro. Y no es que con esto quiera esquivar el sallo, sino entiendo. Que es, para eso hay jueces. Y está claro, el tribunal oral ese creo que es muy bueno. Y va a haber algunos que decir Liverpool y va a haber otros que decir, por el contrario, son muy buenos. No, a ver, los datos que tenemos es que es un buen tribunal. Y sea que ese tribunal falle a favor o en contra de Cristina Fernández de Kirchner, creo que es un buen tribunal. Si después hacen un papelón, hablaremos dentro de 3 meses.
sea un papelón para protegerla o sea un papelón para tirarla abajo de un camión. Primero veamos qué hacen y a partir de ahí evaluemos. Sí creo que Cristina Fernández de Kirchner, sea en este expediente o en otro expediente, hay explicaciones que tiene que dar sobre Lázaro Báez y sobre la relación entre Lázaro Báez y su emporio y el patrimonio familiar. Eventualmente, esa explicación podría haberse dado o podría darse en el futuro en el juicio llamado Otesur Los Sauces. Para los televidentes, recuerden que es ese juicio en el cual se investiga la relación entre las empresas de Lázaro Báez que giraban fondos a los hoteles de los Kirchner y ese dinero que llegaba a los bolsillos. Esa explicación, sea en el juicio Otesur Los Sauces o en algún otro momento, tiene que ser dada. ¿Cómo ves la parte judicial en ese sentido? Digamos? Hace la semana pasada se votó para la ampliación de la Corte y esto que decimos, ¿no? Hay un descreimiento en la parte judicial, más allá de que sea una cuestión política o no, de embarrar un poco la cancha de los dos lados. ¿Cómo ves ese tema? Yo veo que como quedarse en la discusión sobre la ampliación o no del número de integrantes de la Corte Suprema es quedarse en lo anecdótico. El número no te define la salud de un poder judicial de la nación. Sean 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, elegí vos el número que quieras. Este país ya ha tenido una Corte Suprema en la cual ha tenido 5, 7, 9, 5, 7, 3, 5, 4. Se ha modificado, sí. Y en definitiva eso cambió para bien o para mal. A ver, si es por número, la vez que más tuvo fue cuando tuvo 9. Y fue la mayoría automática de Carlos Menem, que fue un verdadero desastre. Y que fue una de las mejores decisiones que tomó Néstor Kirchner, que fue sanear esa corte. Ahora volvemos Ahora, y a su vez, recordemos que esta corte, así como remarco esto que fue muy bueno de Néstor Kirchner, a su vez la decisión de bajarlo de 9 a 5 fue con un proyecto de ley que impulsó Cristina Fernández de Kirchner con un montón de argumentos que basta con mirar los artículos de la época para verlo. Ahora, la misma legisladora que en su momento abogó, en el mejor de los sentidos, por reducir el número de integrantes, es la misma que ahora promueve impulsar a una ampliación. Entonces, una de dos, o actuaste con mala praxis en aquel momento, o ahora estás desdiciéndote por alguna cuestión ya de cálculo político, no de cálculo jurídico. Y además, vuelvo a esto, Nicolás, discutir el número no es lo relevante. ¿Queremos discutir en serio el Poder Judicial? ¿Por qué no miramos el Consejo de la Magistratura? Y cómo seleccionamos los jueces y cómo protegemos a los jueces que deberíamos echar a patadas. Porque recordemos, por ejemplo, que cuando hubo que discutir qué hacíamos con Norberto Yarvide y Rodolfo Canicoba Corral, fueron los legisladores del kirchnerismo, junto con los consejeros que respondían a Daniel El Tano Angelici, el principal operador judicial de Mauricio Macri, los que votaron juntos para protegerlo, por ejemplo, a Rodolfo Canicoba Corral. Entonces, o nos miramos al espejo, o seguimos jugando fulbito para la tribuna. Te saco de la actualidad, dale, pero no te saco de la actualidad, porque de hecho en la charla vos lo mencionabas, presentando La Ciudad de las Ranas, un libro en el cual, tiene mucho de historia, tiene mucho de investigación, tiene mucho de lo que pasaba en la Fundación de La Plata, ¿no? Contanos un poco sobre ese libro y esta vinculación linda que vos lo hacés también con el presente. Sí, es una novela histórica, centrada en la fundación de la Ciudad de La Plata, pero que eso a su vez me sirve como excusa para abordar la generación del 80, Nicolás. Y es, a su vez, una novela que muestra algunas de las sombras de esa generación del 80, que a su vez tiene una actualidad, si querés por un lado, patética, y por otro lado, esperanzadora. Y vos decís, Hugo, ¿cómo patético y esperanzador al mismo tiempo? Porque por un lado, esa generación del 80, lejos de la versión Villiquen que tenemos de la historia, era una generación que tenía... Que eran próceres intocables. Claro. Pero esa generación, a ver, tenía sus coimas, su corrupción, su desvío de fondos, la compra de periodistas, conspiraban entre sí y entre ellos. Dos revoluciones, 1890 y 1893, y a su vez pisaban a la clase popular y además no tenían derechos civiles, ni laborales, ni políticos, y al mismo tiempo hubo una crisis financiera de 1890 y podemos seguir. Y vos te agarras la cabeza y decís, Dios mío, entonces ¿cómo es posible que sea esperanzador? Porque ver esas sombras y ver cómo tenían sus agachadas te da más esperanzas, porque esa misma generación es la que alumbró algunos de los mejores hitos
desde la fundación de una ciudad que fue un ejemplo de vanguardia, de progreso, de desarrollo, en la cual, por ejemplo, las 2 primeras escuelas fueron una para adultos y una para nenes. Y fue la misma generación que alumbró la ley 1420. Entonces, esa misma generación que era coimera y tramposa, y que se interceptaban las cartas, y se espiaban entre sí, y se conspiraban, alumbraron una ley que promovió la educación pública, laica, gratuita, para toda persona que pisara el país. Y que al cabo de 20 años generó que este país fuera el más educado de América Latina, y todavía hoy vivimos los frutos tardíos de esa educación pública. Yo no sé vos, yo soy fruto de la universidad pública. Yo soy abogado, pagué con los impuestos, pero digamos, no tuve que pagar un arancel. Yo soy uno de los que gozaron y aprendieron gracias a eso. Y no fue solamente Sarmiento, fue una generación. Entonces, eventualmente eso, ¿por qué me da una luz de esperanza? Porque entonces, si aquella generación con aquellas sombras pudo esa luz, esta generación con nuestras sombras podemos tener una luz. Hugo, muchas gracias. Placer. Buenas noches.